Bien. ¿Recuerdan que vimos los que vinieron el domingo pasado? Vimos a Jairo y a la hija de Jairo, ¿no es cierto? Pero vimos que era un relato más grande y que entre medio había un relato aparte del de Jairo. Entonces, estos dos relatos en el capítulo 8 del libro de Lucas están mezclados. Por un lado tenemos la narración de Jairo, que es un jefe de sinagoga y que tiene su hija enferma, y este empieza en el verso 14, en el verso 40 hasta el verso 42, y después se retoma, se interrumpe en el verso 42 y después se retoma en el 49, y tenemos la narración de esta mujer que aparece en la multitud, que está como insertado en el relato de Jairo, que está entre el 43 al 48. Entonces los invito a que leamos del 43 al 48 de Lucas capítulo 8. Dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Aquí estamos hablando del borde del manto de Jesús, ¿verdad? Que es lo que viene en el verso anterior. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dice: Maestro, son multitudes los que te aprietan y te oprimen. Pero el Señor replica, el Señor insiste: no, alguien me ha tocado, y yo sé porque de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Y en presencia de toda la gente, toda la multitud que estaba ahí, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Hasta ahí. Así que tenemos a esta mujer, una persona que está enferma, y no solo enferma, porque nosotros a veces decimos, sí, está enfermo porque tiene una gripe, está enfermo porque tiene una infección intestinal, y así como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Sí, me duele un poco la cabeza, me siento enfermo, o estoy con una gripe, o estoy delicado del estómago. Pero esto no es lo que está aquí. Aquí lo que tiene la mujer es una hemorragia incesante desde hace 12 años, y dice el relato que nadie ha podido sanarla. Las hemorragias de este tipo son terribles porque traen una serie de complicaciones que son bastante, digámoslo así, incapacitantes. Y tienen que ver con todo el organismo, incluso con el estado de ánimo, porque una hemorragia de este tipo seguramente trae como resultado una anemia profunda. Entonces las personas, cuando tienen anemia, tienen un cansancio constante, les falta el aire, se ahogan, palidecen. En realidad puede ser un verdadero infierno tener una hemorragia constante, y imagínense por 12 años. Ahora, imaginemos la medicina del siglo I, porque dice que ya varios médicos la habían tratado de curar, pero nadie podía sanarla. O más bien, porque cuando uno dice imaginemos algo del primer siglo,
quizás debiéramos decir, imaginemos algo de 2000 años atrás o de 19 siglos atrás. Y veo en la medicina, por ejemplo, las imágenes que uno va hoy día. Yo me acuerdo que unos años atrás te hacían una radiografía y te entregaban unas placas gigantes, ¿te acuerdas? Y uno salía con esas placas. Ahora es digital, uno después va al médico y él llama en la propia pantalla las imágenes. Tomografías, ecografías. Las imágenes tienen 50 años en la medicina, no tienen más. Los análisis clínicos, los análisis de sangre, los exámenes de sangre, que uno ahora es algo tan cotidiano, tienen 200 años, no tienen más. Y de hecho en los últimos 100 es donde realmente evolucionaron a lo que son hoy día. También hace 2000 años, olvídense de los medicamentos, de los analgésicos, de los antibióticos. Olvídense de tomar la presión o de tomar un electrocardiograma, por ejemplo, ¿se fijan? La medicina en este tiempo no era mucho más que infusiones de hierbas, que tratamientos de limpieza de la sangre con sanguijuelas, que no era efectivo, pero ellos creían que sí, baños, ungüentos, cremas, y obviamente el alejamiento de la persona enferma por el riesgo que había de contaminarse, ¿verdad? Y para más remate, las enfermedades casi siempre, la cultura de este tiempo, nosotros hemos dicho esto otras veces, le daban un carácter espiritual a las enfermedades. Entonces, si tenía una enfermedad y encima una tan terrible como un flujo de sangre constante, eso solo podría ser resultado de los pecados de la persona, de su impureza moral, que había dado como resultado un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la medicina en este tiempo tenía mucho de religiosidad, de ritos de pureza, de paganismo, de sacrificios, de mucha tristeza, de mucha tristeza. Entonces, imaginen cómo debe haber sido la vida de esta mujer. Aquí no hay toallas higiénicas, aquí no hay siquiera un método para contener la hemorragia. Lo que hay aquí son telas, son paños, son trapos que ojalá estén limpios y estén nuevos. ¿Y qué hago con las telas manchadas después? Las quemo lejos en un basural, ¿verdad? Busco un lugar, la basura se quemaba en ese tiempo, entonces voy al basural y quemo estas telas. Recordemos también que en esta cultura todas las mujeres eran consideradas impuras y deberían ser o estar apartadas durante su periodo de menstruación. Y ahora piensen en esta mujer que tenía un flujo de sangre que era constante. Entonces, más encima, esta no era cualquier enfermedad, porque con la conexión que hacían con impureza, esto era algo que anulaba a la persona, la discriminaba frente a toda la sociedad. De tal manera que esta mujer probablemente, lo anoté así, es como una muerta en vida. Y es por todo eso, probablemente, que ella busca a Jesús, pero la busca desde el anonimato, ¿no es cierto? Ella se acerca por detrás
y no es capaz siquiera de dirigir la palabra a Jesús. Ella no se para frente al Señor a hablarle. Probablemente esta mujer anda agachada, un poco escondida, cubierta, tratando de esconder las manchas de sangre de su ropa para que nadie la vea. Y es probable que ande más cerca del suelo y del polvo que de la gente en la multitud que anda de pie. Esta mujer anda medio pateada por todos, porque en la multitud ella no llega así, ella llega a tocar el borde del manto allá abajo. Perdón, es que yo soy medio teatrero, entonces yo me imaginaba mientras escribía esto. Claro, ella no puede haber llegado así y agacharse solo para tocar el borde del manto. Si ella hubiera llegado así, hubiera hablado con Jesús directamente. Esta mujer andaba en el suelo, en medio de la multitud. Y es desde ahí que llega donde el Señor. Entonces anda con la mirada gacha y con la esperanza perdida hasta que se encuentra con Jesús. Ella le toca el borde del manto de Jesús y el texto dice que la hemorragia para. Y para ella, en realidad, en ese momento, para todo. Para el sufrimiento, para el dolor, para el desánimo, para la vergüenza, para el tener que andar siempre escondida, para el tener que pedir limosna, para la muerte. Y vuelve la vida. Después de 12 años. 12 años de desgracia. Vuelve la vida. Y viene la pregunta de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Y todos dicen a Jesús, nadie te ha tocado. O al contrario, Pedro dice, todos te están tocando si tú estás en medio de la multitud. Pero Jesús insiste en que alguien lo ha tocado porque ha sentido que de él ha salido poder. Entonces la mujer se acerca con miedo y de rodillas. ¿De qué otra manera, no es cierto? Y le cuenta a Jesús por qué lo había tocado. Y entonces se da el encuentro. La mujer habla con miedo y temor de recibir un reproche por parte de Jesús. Ella no dice, hola, fui yo. No, ella llega arrepentida, ahora no debiera haberlo hecho. Está preguntando quién fue. Pero lo que escucha como respuesta es, en realidad, una palabra de consuelo y de salvación que la hace respirar tranquila. Y Jesús le dice, hija. Es muy probable que esta mujer no era llamada hija hace mucho tiempo. E hija no es una forma cualquiera de llamar a la gente. Hija de Jesús es una palabra afectuosa, cariñosa. Cuando Jesús dice hija, la está invitando a la paz, al amor, a la esperanza.
Jesús, al decirle hija, le devuelve la tranquilidad a la mujer que recién ha sido sanada y le garantiza que ella ya puede considerarse nuevamente reincorporada a la sociedad. Jesús la trae de vuelta a la comunidad. Y Jesús en realidad le trae de vuelta a la vida. Queridos, queridas, una pregunta. ¿No sabía Jesús quién lo había tocado? ¿Se han hecho la pregunta antes? ¿No será que la pregunta es un poco, de parte del Señor, es un poco retórica? ¿No será que la pregunta de Jesús era simplemente la forma de iniciar el diálogo con la mujer? ¿No será que era algo así como, mira, no creas que vienes, recibes poder de mí y te vas como si nada? No. Porque aquí, en función de la pregunta de Jesús, es que yo los quiero invitar a la principal enseñanza de hoy día. Jesús se interesa de manera real y singular por esa mujer. Y Jesús también se interesa de manera singular y real por cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, el punto aquí del relato no es que él sane a la mujer. El punto aquí es escuchar a la mujer y darle consuelo, paz y amor. Lo importante aquí no es el milagro en sí. Nosotros nos impactamos con los milagros. La gente, la multitud se impacta con los milagros. Pero lo importante del relato es el encuentro de los dos, el diálogo de ella con Jesús. Lo importante aquí es escuchar a la mujer, escuchar su historia, conocerla. ¿Saben? A Jesús le importa nuestra historia. A Jesús le importa quiénes somos y cómo hemos vivido. Miren el texto. El relato no termina con el milagro, sino que a partir de ahí como que toma fuerza. A partir de ahí recién hay un encuentro. Porque Jesús, después de manifestar su poder, se interesa por quien le tocó. Insiste, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Yo quiero saber quién me tocó. Porque a Jesús no le da lo mismo que alguien lo haya tocado. La mujer entonces es escuchada y despedida en paz. Y que ella sea sanada y pueda irse en paz. Y no solo irse en paz, sino que empezar a vivir en paz. Es la gran bendición para su vida. Querida iglesia, mire, Dios quiere escucharnos y todos necesitamos hablar. Lo peor que podemos hacer frente al Señor es quedarnos callados, acumulando culpas y acumulando pecados. Porque el encuentro con el Cristo Salvador es mucho más allá de los milagros. El encuentro es abriendo el corazón al Señor,
diciendo lo que uno siente, contando las penas y entregando la vida. Porque lo que Él quiere es exactamente eso, una relación. Lo que Él quiere es cercanía y lo que Él quiere es intimidad. Dios no nos ha olvidado. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, cada uno de nosotros. Y Él nos está cuidando y nos quiere levantar, así como levantó a esta mujer en medio de la multitud. Él no está ajeno a nuestros dolores. Él es Dios presente. Él es Dios vivo. Él es el Dios que sí se importa. Mi oración en esta tarde es que no dejemos nunca de asombrarnos con la cercanía del Señor. Nosotros no damos lo mismo para Dios. Y Jesús no es un Dios lejano que yo me acerco con susto, con miedo, tratando de ojalá, sin que Él se dé cuenta, tocar el borde de su manto, de su túnica. No. Si llegas a tocar el borde del manto de Jesús, prepárense porque Él va a querer ir más allá. Él va a sanar tus enfermedades, que quizás no son enfermedades físicas, como las de esta mujer, sino que quizás son heridas del alma. Pero Él va a querer escuchar tu historia. Él te va a llamar hijo y hija. Y Él va a querer darte paz en medio de los temores y en medio de los miedos. Hija, hijo, vete en paz. Vete en paz. Señor, estos relatos que hemos estado viendo con tanta profundidad, Señor, que tienen tanto que enseñarnos, Señor. Relatos que hablan de cómo eres, de tu carácter, de tu amor. Relatos que cambiaron vidas, así como sigues cambiando vidas el día de hoy, Señor. Por favor, Señor, no permitas que estas historias, que estos relatos se pierdan en nuestra memoria, Señor. Ayúdanos, Señor, para que situaciones como esta, Señor, que pasaron hace tanto tiempo, Señor, sean como un bálsamo para nosotros, Señor. De tal manera, Señor, que así como la mujer, nosotros podamos sentir tu presencia, Señor. Porque sabemos que tú nos quieres sacar de la desgracia, de la vergüenza, del desánimo, así como hiciste con ella, Señor. Y nos quiere llevar a un lugar de vida, de esperanza y de plenitud, Señor. Solo queremos darte gracias, Señor, y pedirte que tú
que tú generes para cada uno de nosotros y nosotras estos espacios para que podamos hablarte, para que podamos contar nuestras cosas, para que podamos desahogarnos contigo, para que podamos entregarnos completamente en tus brazos, Señor. Hoy día nosotros que leemos el relato, Señor, nos damos cuenta de cómo ella llegó hasta ti, Señor. Que eso sea ejemplo de nosotros también por su humildad, Señor, por su delicadeza. Porque nosotros nos acercaremos así en humildad, pero confiados en ti, de que tú nos vas a levantar y que nosotros no podremos irnos así nomás, tal cual como llegamos. Habrá que darse el tiempo de contarte la historia, de hablar de nuestras vidas. Ahí, a ti, en medio de la multitud, en medio de nuestras vidas, en medio de lo cotidiano, seguros, confiados de que tú nos vas a decir: hijo, hija, vete en paz. Tu fe te ha sanado. Danos esa fe, Señor. Danos esa fe que nos ayude a buscarte. Danos esa fe, Señor, que nos lleve a encontrarnos contigo, así como esa mujer se encontró contigo. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.